Hola amigos de Contexto. En esta ocasión, en este programa, vamos a tratar el tema de la Unión Europea, qué está pasando en la Unión Europea, política y económicamente hablando, sus países más fuertes, los que lo lideran, bueno, son los que llevan la delantera, vamos a referirnos a Alemania, a Francia, a España, a Italia. Sabemos que la Unión Europea es un conglomerado de unos 500 millones de personas, repartidos en 28 países y todos estos países, principalmente a partir del 2008, han sufrido una gran crisis producto del deterioro de la economía y de las migraciones, de las fuertes oleadas migratorias que han entrado principalmente en Alemania, Italia, España, Francia. Y esto ha influido también en las últimas elecciones celebradas en estos países. Por ejemplo, en Italia, en las elecciones ganadas por dos partidos bastante diferentes, o sea, esta coalición que fueron la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas, pero lo que más llamó la atención es que justamente su coincidencia, vamos a decir, era su euroescepticismo, o sea, que no estaban a favor ni del euro ni de la Unión Europea. Bueno, todo esto ha traído muchas consecuencias económicas, las bolsas se derrumbaron y todo esto se refleja porque el sistema bancario está muy entrelazado con los bancos alemanes, los bancos españoles y demás, de manera que hay una situación delicada, los precios del petróleo subiendo, este deterioro de las bolsas, como dijimos, el problema de si se continúa con el euro o no, esto pone a temblar a toda la Unión Europea. Para analizar este tema hemos invitado en esta ocasión al periodista Jean-Michel Carroy del diario Le Monde. Jean-Michel es tiene muchísimos años ya en la República Dominicana, ampliamente conocido, pero es un estudioso constante, no solamente por su profesión, sino ya por, ¿verdad? Vocación. Por vocación y Interés costumbre, personal. interés personal de estos temas. Bienvenido, Jean-Michel. Gracias. Este, la idea de este programa y otro más que vamos a grabar, porque Sí. esto necesita dos programas, es hacer una reflexión sobre la Unión Europea, no solamente vista desde sus distintas crisis hoy en día, sino también desde sus orígenes. No hay que olvidar que la Unión Europea se forma después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es el prolegómeno de la Unión Europea, la unión del acero y el carbón, entre 6 países, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Y que fue fundamentalmente un proyecto de varios políticos franceses y alemanes y belgas, italianos, para buscar cómo evitar las guerras que fueron tan recurrentes en Europa y cómo avanzar en un mundo en donde todavía el peso de Europa no se había, o de los países europeos, no se habían modificado como se ha modificado hoy en día, de forma individual, y buscar una solución colectiva. Yo viví en Francia en los años 70 y 80, y en aquel momento eran 9, después fueron 12, después fueron 15, después fueron, no sé, ya ahí siguió 22, 22, 27, 26, 28. Oye, pero diríamos, los ejes de la Unión Europea fue lo que se llamó desde los años 60 la alianza franco-alemana, o el eje franco-alemán, El motor. el motor, por la importancia de sus economías y de la capacidad política. Alemania, derrotada de la Segunda Guerra Mundial, tenía una economía en gran crecimiento, que hoy en día es la que domina en la Unión Europea, pero no tenía, diríamos, la capacidad política que tenía Francia. Francia, miembro del Consejo de Seguridad, un país con muchas colonias, El arma atómica. con disuasión nuclear. En el año 72, a este eje franco-alemán se une Gran Bretaña. Algo que con De Gaulle vivo nunca, de hecho lo vetó en varias ocasiones, el acceso de
Gran Bretaña, o sea, la membresía de la entonces Comunidad Económica Europea, en gran parte porque De Gaulle pensaba que Gran Bretaña era una quinta columna de los Estados Unidos dentro de Europa. Y el proyecto golista era un proyecto alterno a las dos grandes potencias entonces que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, De Gaulle retira a Francia del comando unificado de la OTAN, lo cual fue una de las mayores crisis, aunque ha vuelto después. No, y apoyó aquí en el 65 a Camaño. A Camaño y a nivel internacional. Se pronunció por el Quebec Libre, una serie Libre, sí, hubo varias cosas, a pesar de ser un hombre en conservador. Camboya, en Phnom Penh también. Sí. También tuvo la política hacia Argelia y los países del Magreb. Un poco, bueno, dio un golpe de Estado en el 58. Sí, no, bueno, sería otro programa. Sería otro programa sobre De Gaulle. Pero hay una serie de cosas que han venido sucediendo, diríamos, en los últimos 10 años. Primero, el ascenso de la ultraderecha fascista en Europa. La crisis de la socialdemocracia, que era un eje fundamental del modelo de estabilidad propuesto por la Unión Europea. El Brexit. La salida de Gran Bretaña, la segunda economía, si se compara, casi igual que la francesa, pero un poquito más grande que la francesa. Las tensiones con Estados Unidos que derivan en una especie de desconfianza con relación a la Alianza Atlántica, a la OTAN. La crisis, el impacto de la crisis económica del 2008, que todavía no ha sido totalmente superado. El problema de los refugiados. Es decir, hay tantas cosas que se han venido transformando en Europa. Recientemente yo coincido a veces caminando en el Mirador con Jean-Michel, me comentaba cómo está Francia, con el tema del nuevo gobierno, con Macron, con el escándalo del asesor de seguridad de él. Benalla. ¿Cómo se llama él? Benalla. Benalla, sí. En fin, es decir, hay toda una serie de crisis que si se aísla uno dice la crisis de los refugiados, la crisis de la socialdemocracia, la crisis del modelo político, la crisis del ascenso de la ultraderecha, pero no se pueden ver aisladas. La crisis del euro, porque lo de Grecia fue realmente un sacudidón muy grande. Claro. Y la nueva política de Trump. Y la nueva política de Trump. En contra de la construcción europea. Así mismo, abiertamente. En contra. Lo último de esta cadena fue el triunfo de los grillistas de Beppe Grillo y la Liga Norte en Italia, que conforma un gobierno sumamente extraño, populista, ultraderechista a la vez. Sí. Entonces hay un reparto de poder. Salvini es ministro de Interior, pero con mucha autonomía. El presidente del gobierno es una solución de compromiso, de un tipo medio gris, etc. Pero en Europa hay un gran ascenso de lo que se ha llamado, por llamarle con un nombre, del euroescepticismo. No ahora, desde cuando se planteó la adopción de una constitución de la Unión Europea que hizo Giscard, el referéndum sobre Maastricht en el 92, sí. Y la fracasada constitución que encabezó Valéry Giscard d'Estaing, que fue rechazada en referéndum en Francia y en Holanda. Y a partir de ahí ha habido toda una serie diríamos, de deslegitimaciones de la Unión Europea a nivel popular. Sí. ¿Esto cómo está hoy? ¿Y qué perspectiva se ve, Jean-Michel? Bueno, yo creo que tú tocaste ya muchos puntos. Pero los mencioné solamente. Sí, no, hay que volver. ¿Con qué empezar? Yo creo que para terminar de darle el cuadro general, es importante lo que tú dijiste, la crisis del 2008 evidentemente ha tocado Europa como ha tocado todo el mundo. La crisis financiera. Y eso ha sido, bueno, a nivel del desempleo, también a nivel económico, Sí. no solamente financiero, pero a nivel de la producción industrial y la producción general. Sí. Y eso
realmente la crisis, yo creo que la crisis de Europa, para entenderla, hay varios factores, pero el tema de una población que se siente excluida, ¿no?, de los beneficios de la construcción europea, yo creo que hay un divorcio cada vez más preocupante y visible entre las élites y la parte de la población que se beneficia de la mundialización, de la globalización, y esa parte que se siente excluida, que son, bueno, los desempleados, por supuesto, pero también lo que se llaman los pequeños blancos, sí, sí, que se sienten amenazados por la migración. Y hay un dato muy interesante, por ejemplo, si uno toma el caso de Francia, ve que gran parte de lo que era el electorado del Partido Comunista ha pasado a la ultraderecha. Ha pasado al Frente Nacional, este partido de extrema derecha, euroescéptico, y eso ha pasado en Italia de la misma manera. Es decir, una parte del electorado de la extrema derecha italiana viene del Partido Comunista Italiano. Es decir, yo creo que el gran reto es reinventar, ¿no?, un proyecto europeo capaz de movilizar la población y sobre todo los jóvenes. Hay un desencanto a nivel, yo diría, general, pero sobre todo los jóvenes ya no sienten que la construcción europea es un proyecto. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, había una serie de instituciones como el Centro Franco-Alemán para la Juventud, que ofrecía becas para... ¿sí? Ya, hubo algunos proyectos europeos que funcionaron bien, por ejemplo, las becas Erasmus. Eso ha permitido a muchos jóvenes de estudiar. Financiadas por la Unión Europea. Por la Unión Europea, y eso ha creado muchos matrimonios mixtos, sí, ¿no?, gente que iba a estudiar, se casaba con un francés con una alemana, etc. Y eso ha permitido durante años cimentar un poco esa visión. Y son decenas de miles. Sí, no, eso ha sido un proyecto muy exitoso. También en el plano industrial hubo proyectos como Airbus, por ejemplo, otros proyectos que fueron exitosos, pero la gente no sintió realmente a nivel político que Europa se convirtiera en una potencia a la medida de su poder económico. Es decir, nunca, bueno, cada país mantuvo su política exterior. Y su Francia, política por ejemplo, fiscal propia. Política fiscal, claro, que es un punto muy importante. Hay un Parlamento Europeo, pero realmente se siente que la gente no lo ve como una institución cercana, ¿no?, a la población. Y no tiene poder. La gente lo ve más bien como una productora de una serie de reglamentos que complican, ¿no? Pero ¿podría realmente tener incidencia dentro de las políticas fiscales y financieras de cada país? Porque es que es muy difícil. Si se quejan de lo que está, de cómo está hasta ahora y de lo que los obliga, ¿hasta qué punto esto puede ser posible? Bueno, lo que ha pasado, Mónica, es que hubo una multiplicación de leyes y reglamentos. No hubo una simplificación, una uniformización europea, de manera, yo diría, una inflación de reglamentos. Y eso ha creado, por ejemplo, si tú tomas los agricultores, ¿no?, que es una... La PAC, exactamente, Política Agrícola Común. Que está amenazada ahora con la salida del Brexit, ¿no? Porque evidentemente el presupuesto va a tener que redistribuirse. Claro. Entonces los agricultores que han sido beneficiados en cierta medida, pero se quejan, ¿no?, del papeleo que hay que tal producto no se puede usar. Pues, es decir, cosas que pueden ser válidas, pero que una burocracia, Bruselas se ha convertido, ¿no?, en una burocracia gigantesca. Y quizás enorme, los más pequeños no pueden accesar con toda esta burocracia, también además puede ser. Está el problema de los idiomas, ¿no? Se usa, hay que traducir cada documento en... No es tan sencillo para un lo más productor curioso pequeño. Es que ahora con la salida de Inglaterra, el el inglés se ha convertido de hecho, no de derecho, en el idioma, la lengua franca. Claro. Ahora que no hay... Y ahora no hay ningún país que tenga el idioma oficial, ni siquiera Irlanda. No.
Irlanda no lo tiene como idioma oficial. Señores, Vamos a la pausa. A una sí. pausa y volvemos en un momento. Lo más importante del ascenso, por ejemplo, en particular en Francia, de la derecha y todo lo demás, es que efectivamente la Unión Europea y el euro y todo lo demás se encuentran en una completa impas. Lo que fue presentado como modelo de integración democrática, de avance, de progreso, está completamente en ruinas, completamente en ruinas. Ustedes piensen lo siguiente, creo que ya van 7 años que Italia no crece. Se están desmoronando las industrias de Italia y de Francia, en beneficio en particular de los capitales alemanes. La situación es de una depresión económica general muy seria, de deflación. La deflación significa, la caída de los precios significa que las deudas acumuladas son cada vez más gravosas, porque tienen cada vez más valor, porque los precios, con relación a los precios que están bajando, esos precios bajan porque hay una gran sobreproducción. El síntoma de esta victoria de Le Pen, etcétera, es la perspectiva de un estallido de la Unión Europea. Hay gente que no es fascista, sino que es liberal, y que aconseja firmemente a Italia que se vaya del euro, porque si se va del euro puede devaluar la moneda y en esa hipótesis recuperar producción industrial para la exportación. Pero en definitiva, lo importante de este ascenso electoral es que pone de manifiesto, es uno de los síntomas más fuertes del estallido que tiene esta experiencia económica capitalista, que de manifestarse, de concretarse, va a provocar una conmoción social sin precedentes. Me parece que este es el aspecto principal de la cuestión. Segundo aspecto principal de la cuestión, es decir, la segunda cuestión. ¿Por qué ellos? ¿Por qué los fascistas y no la izquierda? ¿Por qué no pasa lo que pasa en cierto modo con el Frente de Izquierda en la Argentina? Porque efectivamente la derecha fascista ha explotado a muerte estas contradicciones insuperables del euro y de la Unión Europea, mientras que la izquierda defiende el euro y la Unión Europea como si fuera una versión, un progreso internacionalista, y se ha asociado, por lo tanto, a casi todos los planes de austeridad, y en el caso de la izquierda más avanzada, con críticas al ajuste, con críticas a todo lo que ustedes quieran, también es defensora de la Unión Europea. Virtualmente no hay ninguna corriente de izquierda que plantee la ruptura de la Unión Europea como expresión del imperialismo y la alternativa de una nueva Unión socialista de Europa. No hay prácticamente corriente de ese tipo. Ahora, ¿cómo combatirla? Bueno, en primer lugar, cambiando de programa. Hay que denunciar el carácter imperialista de la Unión Europea, hay que analizar que es un bloque del capital financiero dirigido a estrangular económicamente a las masas populares en el marco de la crisis. Hay que rechazar completamente eso, no en nombre de los intereses nacionales de cada país, sino en nombre de los intereses del conjunto de las masas obreras de Europa. Pero tiene que haber una política activa contra la Unión Europea. Esto de un modo general. En algunos países con esto no alcanza. Por ejemplo, en Grecia, donde hay un movimiento fascista minoritario, pero realmente fascista, con todas las características históricas del fascismo, la respuesta es organizar grupos armados de la clase trabajadora. Es decir, que los sindicatos, los grandes partidos, salgan a destruir las organizaciones fascistas. El único lenguaje que entiende el fascismo y que puede acabar con el fascismo es el lenguaje del aplastamiento, porque el fascismo representa la destrucción de la humanidad, la destrucción de la civilización. Entonces, la respuesta la hemos dado ya hace mucho tiempo y lo repetimos, frente a los movimientos fascistas que atacan a los trabajadores inmigrantes. Muy bien, ahí veíamos a
este análisis. Subversivo. No, es un análisis del siglo pasado. Exacto, del siglo El pasado. único país europeo Y subversivo. que no es parte Que Argentina de la está Unión lejos de Europea. todo. Claro, Argentina es parte de la Unión Europea. Es europeo, pero no es parte de la Unión Europea. Eso es. Queda lejos de todo. De Está todo. bastante Tierra de lejos, es un fuego. pedazo de Europa, pero lejos de Europa. Entonces, evidentemente... Es un análisis bueno, pero del siglo pasado, de mitad del siglo pasado. No, a mí me parece que hay algunos elementos que son... Se ve que es un tipo de ultraizquierda, que son válidos, es decir, cómo la base industrial de los países se está desmoronando. No, la clase, Sobre cuando todo- habla de la clase obrera en Europa, Ya es un 10% no de se la puede, población. además, gran parte de la clase obrera conformada por migrantes. Sí, sí, y volvemos al exacto, tema de la que no migración, ha tocado claro. para nada la migración. Claro, y al Que contrario. la fuerza de la extrema derecha se debe fundamentalmente A al problema eso. migratorio. Pero también hay un aspecto, y es cierto, que la agenda de la extrema derecha, muchos de sus puntos, y por eso tú lo mencionabas anteriormente, es la agenda que tenían los partidos comunistas. No, claro. La defensa de la nación, la defensa del interés de Bueno, los trabajadores. La nación no, porque los partidos comunistas eran internacionalistas. Yo no conocí un un partido más nacionalista que el nacionalismo económico, claro. Sí, Sí. exacto. No, yo creo que, bueno, ese análisis Ese es un análisis tiene su... que tiene sus bemoles, pero es una Incluso referencia. ataca. No, bueno, cuando él dice que no hubo esfuerzos para tratar de articular una respuesta de izquierda a la crisis de la Unión Europea, eso es falso. El ejemplo de Grecia que toca al final Sí. te enseña la dificultad que hay, porque quien llegó al poder, bueno, que tiene ya varios años en el poder, es Sí, pero la lo izquierda sometieron. griega. Está bien, pero en Francia hay un partido bastante con fuerza creciente, que se llama Mélenchon. France Insoumise, de Mélenchon, sí. que también está tratando de articular Sí. una respuesta Y fue una a la fuerza muy crisis. votada. No sería, es no decir, sería igual, y yo creo que en eso Mélenchon tiene razón, no sería lo mismo el éxito de Syriza en Grecia, que es un país que es el 2% del PIB de la Unión Europea, Sí. a que gane la France Insoumise, suponiéndolo, Sí. en Francia, porque Francia es el centro. Ahí sí la No, crisis por sería supuesto. absoluta. Bueno, pero cada quien tiene su realidad. Pero mira, Pero en ganó. el caso de Grecia, No, lo que quiero decir, una exigencia de un gobierno francés, en el sentido, por ejemplo, de modificar los pactos, Ah, claro, claro. que es uno Sí, de no, los caballos de batalla, o lo atienden, o lo que dice él, o nos vamos. no, pero inclusive el mismo gobierno de Hollande, gobierno socialdemócrata con mucho comillas, que realmente hizo una política neoliberal, se puede Sí. decir, trató de cambiar algunos aspectos, pero primero, bueno, el Brexit, el peso, la crisis del mismo sistema alemán, sistema político, Sí. es decir, mira lo que está pasando. En Alemania la cosa no es tan clara en términos políticos. No sé si vamos a tocar también Claro. el caso alemán, Claro. Sí, pero claro. la coalición de gobierno alemán entró en una crisis también, Claro. Sí, sí, con el que ascenso está de debilitando. la Alianza por Alemania y la Y derecha. sobre Sí. todo, yo creo volver al tema, hay un señor que se llama Steve Bannon, que Sí, usted conoce, sí, que sí, el teórico de era Trump. el estratega de Trump, que salió de la Casa Blanca para organizar un movimiento, se llama el Movimiento, en Bruselas, para tratar de hacer una federación de todos esos partidos de extrema derecha europeos para acabar con la Unión Europea. El tipo está actualmente en Europa No me digas. con Wow. una agenda, se llama el movimiento, ¿no? Le mouvement, tratando de hacer una federación de Frente Nacional, todos esos partidos de extrema derecha, y con el propósito... Le puede dar mucha él dio una fuerza. entrevista a The Daily Beast, que es una publicación de Estados Unidos, donde él explica claramente lo que quiere hacer, acabar con la Unión Europea. Que Sí, es sí. la posición del gobierno de Trump. De Trump. Claro, claro. Mira lo que está haciendo Trump, denunciando acuerdo económico, poniendo tarifas aduanales a los vehículos alemanes, que Los es una de bancos. las fuerzas de exportación Sí, alemán, claro. van a tener mucho más dificultades para venderse en Estados Unidos. ¿Los, Sí, los sí. alemanes o todos los europeos? Mira, yo quiero
hay un tema que me parece fundamental para entender el acuerdo con Irán sobre el tema nuclear. Bueno, Trump lo denunció bajo presión de Israel, de Netanyahu. Entonces, ese acuerdo, mira la consecuencia para Europa. Caso de Total. Total, que es la principal compañía petrolera europea, tenía un proyecto de 4.3 mil millones de dólares que hubiera sido el proyecto de gas más importante del mundo, que tuvo que abandonar porque si lo continúa, no puede operar ya en Estados Unidos y en todos los países dependientes de Estados Unidos, no puede operar en dólares. Es decir, tuvo que abandonar y la Unión Europea fue incapaz, Francia y la Unión Europea, incapaz de defender esa empresa en relación con ese proyecto. Eso enseña a qué punto influye Estados Unidos está realmente afectando, ¿no? a la economía europea. Un ejemplo. Si uno hace una retrospectiva, 10 años atrás, 2008, justo antes del estallido de la crisis en septiembre del 2008, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que se extendió como aceite en el agua en el mundo entero. Vemos que la Unión Europea todavía vivía lo que se le llaman los años felices. Las economías, algunas estaban creciendo, el consumo estaba creciendo, no había estallado ninguna crisis del euro. El euro se mantenía como un proyecto unificador. Las tendencias de dispersión de la ultraderecha, particularmente en Gran Bretaña, no existían con la fuerza que tuvieron después. Entonces, en estos 10 años, estalla la crisis financiera, estalla la crisis del euro. Las migraciones. Las migraciones son una tercera causa de los problemas en Europa. Yo no diría, ¿no? Yo sí, yo pienso eso. Y realmente las causas son económicas. Es decir, el colapso de la economía sobre todo en Francia, en Italia, en Europa del Sur, es la causa fundamental. A eso se le agrega, porque siempre ha habido migración. Yo viví en los años 70 en Francia y había millones y millones de migrantes. Pero entre 2015 y 2016 hubo más de 1 millón de desplazados en Alemania. Solo en Alemania. Bueno, pero no en el resto, sí, ni en Francia. Italia hubo muchos, sí, en Italia. Bueno, en Italia llegaban. No, hay más de 700.000. Mira, lo acaba de decir Matteo Salvini. Y por eso las elecciones que ganaron. Llegó con 130 hace unos días. Él dijo, bueno, se puede costar, pero los refugiados tienen que ir a otros países porque ya tenemos 700.000. Claro. Y eso fue una de las causas de la victoria de la Liga. Yo diría que fue la causa mayor. Italia tiene 60 o 65 millones de habitantes. No, yo creo que entonces, 700.000 personas son menos de, bueno, como un 1%. No, pero los 700.000 que llegaron en los últimos 3 o 4 años. Es decir, una cantidad enorme ha llegado a pesar de que no es la proporción de haitianos dominicanos, por ejemplo. Pero fue una política. No, en Alemania entraron casi deliberada de Merkel para en parte suplir el envejecimiento de su población. No, el tema es demográfico, es decir, la población no se reproduce, entonces necesita la migración. Sin embargo, la población no se identifica con esta medida, a pesar de eso. No, porque se siente amenazada. Claro. Y pierden empleos. No, yo creo que el tema migratorio se ha complicado, Julio. No, en los últimos años, en las elecciones por ejemplo, en el 2008 no había problema migratorio. No, se complicó mucho después. Claro. Y además la destrucción de Libia por parte de Sarkozy. Eso fue clave. John Mayor, eso fue clave. La destrucción de Irak, la destrucción de Siria, la guerra en Afganistán. Es decir, hay toda una serie de acciones de política exterior que tomó la OTAN. Claro. Con los Estados Unidos y con gobiernos europeos, fundamentalmente Francia y Gran Bretaña. Y te voy a decir, hay dos vías principales, ¿no? La vía por el Mediterráneo, que, con el problema de Libia, que ahora es un estado totalmente como Somalia. fallido, ya no existe, y la ruta de los Balcanes a través de Turquía, Grecia,
Sí. Esa ruta de Turquía se controló más o menos con el acuerdo que se hizo con Alemania y entre la Unión Turquía. Europea y Turquía. Sí. Varios mil millones de dólares que Sí. se pagó a Turquía. Sí. 3.000, ¿no? 3.000 Más de 3.000 millones. de euros. Ese es exactamente, que son casi 4 en dólares. Sí. Ese acuerdo está también en tela de juicio por los problemas que hay con la nueva política de Erdogan. Pero ¿y entonces qué se ha dicho? ¿Por qué está en tela de juicio? O sea, ¿qué se quiere? No, porque hay un chantaje permanente de parte de Erdogan diciendo sí. a la Unión Europea, Sí. por ejemplo, hubo un problema con Alemania. Sí, Cuidado porque que yo voy a denunciar el en acuerdo. Turquía Sí, hay, sí. creo que son 3 o 4 millones de De sirios. turcos. De sirios. De sirios. De refugiados. Sí. No, tú dices en Turquía. Sí. Claro, claro. Sí, entonces él lo suelta o no, Claro, dependiendo de lo que es convenga. de su conveniencia. Es una arma de negociación, ¿no? Una ficha que él Sí. utiliza para... Y de hecho Turquía, que era un candidato a la membresía de la Unión Europea, ya ha abandonado esa idea. Sí. No, Porque no, la no, propia Unión Europea Le ha puesto muchas le ha trabas. puesto muchas trabas. Sí. Sí, fue sobre todo Sarkozy. Cuando Sarkozy era presidente de Francia, Sí. él había dicho que nunca... Bajo ningún... bajo su presidencia Turquía iba a entrar. Y así fue. No, yo creo que... ¿Y cuál era el argumento? Ajá, ¿cuál era el argumento? Bueno, el argumento es que no, en no es términos un país de europeo. derechos humanos, que hay un país puente, que es más asiático Sí, oriental sí. que occidental. Y no deja de tener razón. Y bueno, el problema es saber si tú quieres incentivar, Claro, ¿no? la esa evolución hacia... integración o no. Pero yo creo que, para volver al video que vimos del amigo argentino, yo creo que el tema ya fundamental cuando uno ve el mundo de hoy es saber si Europa puede o no ser un contrapeso en la configuración geopolítica, es decir, Sí. entre Estados Unidos, que a mi juicio es un imperio en declive, China. declive acentuado por la política de Trump, Sí. China, que es Rusia. por el momento una potencia en expansión, pero que va a tener también un problema demográfico por la política del hijo único. China rápidamente va a tener ese problema también. Y la India y otras potencias, Y Rusia. y Rusia evidentemente. Entonces yo creo que lamentablemente esas crisis que mencionamos, ¿no?, desde el principio del programa están debilitando la capacidad de Europa de ser un actor de peso en la escena internacional. Y para mí eso es el principal tema, ¿no? El resto se puede discutir, pero yo creo que ese es el tema principal. Nos La tenemos que ir a la capacidad. pausa y luego también podemos hablar de la debilidad del euro, que está ahora mismo bastante. No es débil. ¿Eh? Desde el punto de vista de Eso te iba a decir, a es eso débil voy. internamente para resolver los problemas A eso voy. de muchos países Sin que no tienen embargo, capacidad de evaluar. Exacto. Sin embargo, los países se quejan que no tienen capacidad de evaluar. O sea, esta dualidad que hay en baja el poder adquisitivo por un lado y ellos se sienten que su dinero baja, pero esto es bueno para las exportaciones. Sin embargo, hay países que tienen que devaluar. ¿Cómo manejar esto? Volvemos. Desde el viejo continente exigen respeto a Estados Unidos. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha instado a Donald Trump a que valore las relaciones entre Washington y Bruselas. La nueva polémica llega horas antes de una cumbre de la OTAN que ha provocado temores entre los socios europeos de la alianza. En Bruselas, que acogerá el encuentro, el primer ministro belga dijo que se espera de Donald Trump que apoye a la OTAN, pero que no dicte cómo debe actuar. Mientras, el presidente norteamericano volvió a criticar en Twitter la escasa contribución por parte de los aliados europeos a esta organización militar. De hecho, es una cuestión que parece ser el asunto que más divide a los países miembros, pero que no es su única preocupación. De hecho, la mala opinión de Trump sobre las relaciones comerciales con los demás países ha desatado una guerra económica con sus principales socios. En el formato del G7, el mandatario rechazó firmar un acuerdo común y reafirmó su disposición para
para subir las tarifas a las importaciones que llegan al país norteamericano. Otro choque entre los miembros de la Alianza Atlántica se debe a las medidas unilaterales de Washington en el pacto nuclear iraní. Trump asegura que el acuerdo alcanzado en el 2015 perjudica a Estados Unidos y amenaza con sancionar a quienes cooperen con Teherán. Incluso las relaciones bilaterales de los países miembros de la OTAN provocan las críticas de la Casa Blanca. El presidente estadounidense advirtió a Turquía de que le impondrá sanciones por la compra de sistemas rusos antimisiles. Ante estos pasos impredecibles de Trump, algunos socios mostraron su temor sobre cómo afectará al futuro de la OTAN el próximo encuentro entre el mandatario norteamericano y Vladimir Putin. La cita está prevista para el 16 de julio, justo después de la cumbre de la Alianza. De hecho, vamos a profundizar en este asunto con el periodista Francisco José Saavedra. Hola Francisco, ¿cómo se percibe desde Europa esta cumbre de la OTAN en medio de estas profundas discrepancias con Estados Unidos? Pues realmente hay un montón de problemas. Tú acabas de enumerar unos cuantos, pero hay pues una retahíla que podríamos llenar pues casi una libreta entera, porque en principio, y yo sigo defendiendo que la OTAN es una organización que debió cerrarse hace 28 años o modificar su contenido, porque está muy bien preparada para una guerra contra la Unión Soviética, pero esa guerra nunca se va a declarar porque la Unión Soviética ya no existe. Entonces han seguido intentando buscar enemigos que en Rusia ya no lo encuentran, o enemigos secundarios como los yihadistas, pero claro, muchos de esos yihadistas los han entrenado y equipado los mismos miembros de la OTAN, con que se crean un problema para intentar resolverlo. Pero claro, es una organización inmensa con un presupuesto billonario y lógicamente decirle a todos estos ejecutivos que se cierre la OTAN pues sería hacerles perder muchísimo dinero al margen de contratos de material, de venta de armas, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, los problemas que se encuentra Trump son bastante variados porque, por ejemplo, el decir que se emplee un 2% de cada país para contribuir a la OTAN, pues en parte tiene razón, porque Estados Unidos está contribuyendo mucho, está mirando por sus intereses, pero también tiene que mirar que tiene países muy distintos cada vez que viene una reunión de la OTAN. Europa está cambiando a marchas forzadas. 6 meses es muchísimo tiempo porque cambian presidentes, cambian líneas políticas y, por ejemplo, por citarte lo más reciente, lo que tenemos aquí en España, llegó a una conclusión y un acuerdo con el anterior presidente español, Mariano Rajoy, de emplear ese 2%, pero ahora ya Pedro Sánchez le ha dicho que no, que se lo va a plantear, y entre otras cosas porque no se lo podría pues vender a sus socios de gobierno Pedro Sánchez. En Italia ya le han dicho que van a cambiar totalmente las políticas, que no van a comprar los F-35, Austria está de uñas con Turquía, Turquía tiene problemas con todos, Turquía, la economía va fatal, para comprar armamento F-35 lo va a tener muy complicado, y además con esa deriva nacionalista pues todavía mucho más complejo. Bueno, amigos, ahí veíamos otro de los componentes que afecta a la Unión Europea y a sus miembros, a todos, y es la relación transatlántica con los Estados Unidos, tanto comercial, que ahí no se estaba viendo, pero el tema militar. Hay una alianza formal que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar a la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, que fue disuelto en el año 1991, junto con la Unión Soviética, pero la OTAN siguió. Ahora, ¿quién es el enemigo de la OTAN? Eso se ha arrastrado por un tiempo. Intervinieron en Yugoslavia, intervinieron en Libia, intervinieron, no como, bueno, en Kosovo, en muchos otros lugares, pero realmente en Afganistán, como OTAN. Pero, ¿para qué necesita un país, vamos a decir como Italia, de gastar un 3, un 4% de su PIB en armamento? ¿Para qué? Porque los Estados Unidos se entiende, porque Estados Unidos es un imperio global. Estados Unidos tiene bases en Asia, claro, en África, en América, en todos lados. No, yo creo que el tema, Julio, el tema de la defensa europea, es decir, todavía no se ha podido llegar a un mínimo, un acuerdo mínimo
Y el Brexit complica más la cosa, porque las dos potencias militares más importantes de Europa son Francia e Inglaterra, el Reino Unido. La salida del Reino Unido, Alemania, que por razones que conocemos no ha sido una potencia militar importante después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, las potencias, digamos, medianas, que son Italia, España y otros países. Y también el hecho de que se ha integrado los países de Europa Oriental, pero realmente la OTAN, ¿qué papel está jugando? Bueno, cuando hay tensión con Rusia, pero yo creo que lo que caracteriza el periodo actual es una gran confusión debido a la relación entre Trump, la administración Trump y Rusia, y Putin en particular, que hace y la misma política de Putin. Acuérdense que hace unos días el presidente Putin fue a la boda de la ministra de Relaciones Exteriores de Austria, que pertenece a uno de esos partidos de extrema derecha. El FPO, sí. Es decir, todo eso crea ya no se puede analizar como el amigo del video anterior en términos ideológicos. Claro. Ya hay una confusión total, porque mira, en Estados Unidos Trump está peleado con lo que llaman el Deep State, que son los servicios secretos, la CIA, la NSA y todo eso. Y amigo de Putin. Él cada rato repite que Putin es un brillante. Por eso el video que acabamos de ver de julio, entre julio y ahora pasó hubo un encuentro. Además que Trump de encuentro a encuentro cambia la tónica. Yo creo que hay mucha confusión. Ya no se puede ver la situación solamente en términos izquierda-derecha. Además, hemos analizado aquí que en muchos partidos, incluso en muchas coaliciones, estamos con la extrema derecha y la extrema izquierda juntos. Claro, o sea y que, se dice, la extrema izquierda no. Bueno, la izquierda. ¿A dónde? Izquierda. ¿Pero dónde? Pero Julio. ¿Dónde? Dime un sitio donde hayan coaliciones de izquierda y extrema derecha. En Italia la no, hubo. es que el 5 estrellas es no es de complicado. izquierda. Bueno. Pero lo que sí hay es, por ejemplo, mira el papel de Wikileaks durante la campaña de Estados Unidos y el uso que se está haciendo, que se dice que se está haciendo de los hackers rusos en todos los procesos electorales. Inclusive ahora en midterm, en Francia se ha denunciado también. Yo creo que hay mucho fake news ahí. Eso. Bueno, puede ser. Y una exageración, quizá haya habido algo, pero una exageración que determina el resultado de una elección. Yo no creo que lo determine. Yo creo que quizás tuvieron un papel en la elección de Trump. Eso no, inclusive eso ya se ha comprobado. Bueno, ayer fueron condenados en los Estados Unidos Paul Manafort, que era el jefe de campaña durante un tiempo. Parece que le van a dar prisión de por vida. Sí, no, yo creo que... Y el otro Cohen. Bueno, la verdad que eso es muy grave. El abogado de Trump también. No, hay preocupación cada vez mayor en el círculo cercano, en el anillo de Trump, la posibilidad de, sobre todo si hay de un impeachment. Sí, porque si el jefe de campaña está condenado, quiere decir que la campaña estuvo totalmente matizada. Y hay una serie de republicanos que están y los midterms, si dan una mayoría a los demócratas, yo creo que ahí sí vamos a ir. Eso cambiaría. Porque el impeachment, ¿quién lo propondría? Lo propone la Cámara de Representantes. Sí. Exacto, entonces tendría que tener mayoría. El Senado tiene que... ¿O no? Sí, pero el hecho de que sea demócrata o republicano no asegura nada. Eso sí es verdad. Porque hay muchos republicanos que son más anti-Trump que los demócratas. Sí, es cierto. Pero hasta el momento el hecho de que hay una mayoría republicana ha impedido le facilita la situación. Pero evidentemente hay una situación cambiante y eso, tendría repercusiones a nivel global. Aunque Pence no sé lo que haría, ¿no? Si en caso Pence es un hombre más del establishment.
Es un hombre establishment, muy pero conservador. Muy conservador. Muy religioso, pero es un hombre del establishment. Sí, no, pero en términos de política internacional, yo no. Sería muy más normal, vamos a decir, entre comillas. Más normal. Bueno, más normal es cualquiera. Sí, no. Sí. No tengo ya esa, No, por lo menos los Twitter desaparecerían. por lo menos. Bueno, ya otros presidentes óyeme, también lo la han situación imitado. que hay O sea con que Turquía, Sí, un país clave para los Estados Unidos en el Medio Oriente y en Europa. es una locura. En términos militares, la OTAN al lado de Siria, Claro, al lado de su Rusia, posición al lado de estratégica. Irán. No, y la última crisis Y ahora se por un pelean pastor. por un pastor. Un pastor que fue a... La y verdad le ponen es unas que sanciones sobre las parecería sanciones una que ya había excusa. puesto. Aunque él está presionado por los grupos Trump, por los grupos religiosos, pero es que no tiene nada que ver, porque Pero él ahora su nunca política fue- adentro. No pone en peligro una relación Claro. tan importante. Claro. Es decir, hay realmente una falta de, no sé. Hay un problema de estructura de ideas. Bueno, este es un tema muy largo que vamos a tener que utilizar otro programa para ver en detalle. Va a haber una parte 2. Una parte 2, y yo creo que debemos entonces ver en detalle. Pero por ahora, ejemplo, a seguidas. Alemania. Sí, a seguidas. Nos Sí. quedamos aquí, aunque ya nos despedimos de ustedes. Y Con la vamos misma a ver. corbata. Con la misma corbata. No, me voy a quitar esto. Ah, te va a quitar la corbata para que crean que es otro Y día. el saco. Pero Bueno. es el mismo día. Es el mismo día. Entonces vamos a ver, ahí que veremos. Vamos a Nos ver. queda muchísimo. Vamos La a ver- crisis de la socialdemocracia, el Brexit, Sí. la crisis de los refugiados. Hay Y muchas cosas. también un poco las elecciones en cada uno de los. ¿Qué ha pasado en cada uno de los países? El amigo Por ejemplo. de Macron, Sí. el Pepe Goico de Macron. Sí. Ben Alá. De nada. Ben Alá. Entonces nos Que es un despedimos. caso insólito en Francia, eso. Insólito. Un tipo que es el jefe de la seguridad personal del presidente y que sale a darle golpes a manifestantes el 1 de mayo. Bueno. Sí. Increíble. Fue una cosa. Increíble. Además, ¿verdad? cerca del Eliseo. Y vivía ahí al lado. Y Ah, sí, él vive al lado. bueno, un Se cargo supone de que estas Estado. personas te han pasado por todas Que lo las sé. pruebas psicológicas y demás. No, yo creo que le ha hecho mucho daño a Macron. Tú Claro, estabas allá. No, claro. Eso fue ¿Cuál para fue la Macron. reacción Mira, de la gente todo de el allá? efecto positivo de la victoria del equipo de Francia en la Copa del Se lo Mundo. llevó. Qué pena. Eso en 2 días, el efecto Benalla lo... ¿Y Que, por cuál fue la cierto, reacción de la que gente? lo de ¿Eh? La reacción de la gente. No, bueno, sé que es un periodo donde mucha gente está de vacaciones y no hay una actividad así periodística, pero todos los editoriales, y sobre todo porque hubo como un cover-up, como dicen los gringos, es decir, el trato de minimizar la relación que tenía con Benalla, pero evidentemente eso salió, porque Claro, eso había claro. mucho. Además, y fue Le Monde que sacó el video. Le Monde que sacó, sí. Y bueno, después otros periódicos sacaron otros videos, bueno, eso, y el hecho de que tenía armas sin permiso y cosas, una serie de cosas que tú dices, bueno, una república Además, bananera, ¿no? el director de la policía dijo que ellos habían reportado esa No, y además que él, esa anormalidad. claro, De un claro, tipo, además, con un casco de policía claro, y con una una chaqueta de policía. no, Bueno, No había esa parte. eso Bueno, realmente complica las cosas en Francia. nos despedimos entonces por esta ocasión, señores. Será hasta mañana, cuando seguiremos con Jean-Michel aquí, pues analizando la posición de la Unión Europea y cada uno de sus países integrantes. Hasta pronto.